Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres recibe un cordial saludo de paz. Este es tu canal, Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a julio 26 del 2023. Te doy las gracias por estar mirando este video y te pido que te quedes a mirarlo completito hasta el final. Y gracias también por estar cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en este día, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Y después de darte la bienvenida, de darte las gracias por estar aquí acompañándome, no dejándome sola, pues te diré que como siempre a Dios le vamos a dar las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí cumpliendo esta cita. Por lo tanto, le vamos a dar las gracias por este día nuevo más de vida. Y como siempre, a Dios se le aplaude con los brazos en alto, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por este día más de vida, y a la Santísima Virgen también como su madre y nuestra madre, que gracias a su obediencia que tenemos a El Salvador. Por lo tanto, gracias. Y también para ti, como te digo siempre, especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto. Esta es la manera en que yo te agradezco a ti el estar aquí, tomándote tu tiempo para mirar este video, acompañándome. Por lo tanto, esto es especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias. Gracias. Ya, de lo que se daba, se acabó. Y te preguntarás ahora qué te voy a compartir. Pues va a ser la explicación de el credo explicado aquí, para saber de qué nos habla cada palabra. Así que vamos a empezar. Poner mucha atención, como te digo siempre, allá en tu casita, reflexionar, meditar e ir aprendiendo el significado de cada frase que decimos en el credo. Y pues sin más, empezamos. La explicación del credo de los apóstoles y el credo de Nicea, Constantinopla. Y dice así: las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica, se encuentra en la oración del credo. El credo es lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta qué es lo que creen ustedes los católicos, pues nosotros podemos contestarles con todo lo que rezamos en el credo. Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. Dice, el credo está dividido en tres partes. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. La tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y
de nuestra santificación. Estas tres partes contienen 12 artículos que abarcan las principales verdades en las que creemos los católicos. Y estos 12 artículos son: primero, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Número 2, Jesucristo, Hijo único de Dios. 3, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. 4, Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. 5, Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Número 6, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. 7, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Número 8, el Espíritu Santo. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y la comunión de los santos. Número 10, el perdón de los pecados. El número 11, la resurrección de los muertos. Y la última, número 12, es la vida eterna. Continuamos. Si nos fijamos bien en todo lo que creemos, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Dios y de cómo nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. Se quedó con nosotros en la iglesia, nos perdona y nos promete volver a venir. Todo lo que creemos lo debemos de vivir. Debemos demostrar con nuestras obras que creemos en Dios. Se debe notar la diferencia entre un niño que no tiene fe y un niño que sí tiene fe. La vida se vive diferente. Por ejemplo, si yo creo que tengo un Padre todopoderoso que vela por mí, mis acciones deberán demostrar esa seguridad y confianza. Si yo creo en la iglesia, la voy a ayudar. El credo es una forma de profesar nuestra fe. Otra forma de profesar nuestra fe es haciendo la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. Pregunta: ¿qué expresamos cuando nos persignamos? Pues decimos que creemos en que Dios es uno en tres personas distintas. Esto lo hacemos al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al trazar la señal de la cruz en nuestro cuerpo, expresamos que creemos en la encarnación, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al rezar el credo, entramos en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y con toda la Iglesia. El credo de los apóstoles y credo Nicea-Constantinopla dice: el catecismo de la Iglesia nos explica por qué tenemos un credo. Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó su fe en fórmulas breves y normativas para todos. Quiso recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de fe no ha sido hecha según opiniones humanas,
sino que se ha tomado de toda la Escritura lo más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. A esta se le llama profesión de fe. Y también se le llama credo, ya que la primera palabra en ella, que es creo, se les denomina igualmente símbolos de la fe. A lo largo de los siglos, en respuestas a las necesidades de diferentes épocas, se han elaborado numerosos símbolos de nuestra fe. Por ejemplo, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el llamado símbolo de San Atanasio, la profesión de fe de ciertos concilios, como los de Toledo, Letrán, Dion, Trento, o de ciertos papas como la Fides Damasi o el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI. Ninguno de estos símbolos compuestos en diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar nuestra fe a través de los diversos resúmenes que se han hecho. ¿Por qué los dos y su diferencia? Te preguntarás. Entre los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia, y estos son el símbolo de los apóstoles y el símbolo de Nicea Constantinopla. El credo de los apóstoles o símbolo de los apóstoles es el corto. Es llamado de los apóstoles porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia romana. Su gran autoridad proviene del hecho de que es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó a la doctrina común. El credo de Nicea Constantinopla es más largo por ser más explícito y lo rezamos todos los domingos en la misa. Debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, como su nombre lo indica respectivamente. Concilio de Nicea, año 325, y el Concilio de Constantinopla, año 381. Sigue siendo hoy el símbolo común de todas las iglesias de Oriente y Occidente. Recitar con fe el credo es recordar nuestro bautismo y entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. El credo es la oración que resume la fe que profesamos los católicos. Profesar significa creer y confesar. Y se llama credo porque las oraciones suelen recibir el nombre de la palabra o frase con que empiezan. Credo significa creo en latín. Es la palabra inicial de esta profesión de fe. A continuación, encontrarás la explicación de cada una de las palabras o frases que componen el credo. Y empezamos con la
Frase creo. Creo, en el lenguaje cotidiano, decir creo expresa cierta duda. Si dices creo que la fiesta es hoy, te pueden preguntar, ¿crees o estás seguro? Ni siquiera puedes decir de alguna persona, institución o causa, creo en ella, con la total certeza de que nunca te decepcionará. Es que lo que se cree con relación a este mundo tiene siempre un tinte de inseguridad. Poner mucha atención. Un ejemplo, como se decía anteriormente nuestros abuelos, todo es según el color del cristal con que se mira. En otras palabras, todo aquello en lo que puedes creer en este mundo depende de seres humanos y por ello es subjetivo, inestable, frágil, sujeto a cambios y error. En estos tiempos en que se vive la dictadura del relativismo, se considera de gran altura intelectual y políticamente correcto que cada persona tenga su propia verdad y no pretenda imponérsela a nadie. He tenido oportunidad de tratar con personas que dicen que no tienen fe. Y en realidad las hunde en las arenas movedizas de la incertidumbre al decir esto. ¿Qué diferencia cuando tienes tu fe sólidamente cimentada en Dios y en lo que Él ha revelado? Puedes tener la certeza de que no quedarás defraudado y pronunciar con convicción la primera palabra del credo, que es creo. Cuando dices creo, expresas que aunque no lo veas, sabes que hay una realidad más allá de la de este mundo y no te conformas con creer solo lo que ven tus ojos. Si dices creo, afirmas no solo que crees que Dios existe. ¿Cómo podrías creer que existe Marte sin que ello te afecte? Sino que crees que Dios está presente e interviene en tu vida y eso lo cambia todo. Decir creo te compromete a responder a su presencia viviendo como creyente. Significa que tu fe determina tus decisiones. Cuando dices creo, reconoces que formas parte de la familia de los hijos de Dios, que creen lo mismo que tú. Como dice un bello himno de la liturgia de las horas, donde dice, allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor. Pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Cuando proclamas el credo en misa, en medio de otros que lo proclaman, también sabes que estás entre hermanos que comparten tu misma fe y como tú procuran vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando dices creo, te diferencias de quienes no creen que existe Dios, de quienes no hayan sentido a su existencia y piensan que cuando ésta termine, todo se va a acabar. Tu firme fe te convierte en testigo que de palabra y obra puede interpelar
su incredulidad y contribuir a sembrar en esta una duda que la empiece a resquebrajar. Cuando decimos un solo Dios, ¿qué estamos diciendo? Que en el corazón de todo ser humano hay una intuición religiosa, una sensación de que el mundo que le rodea está regido por la divinidad, por un ser poderoso superior, y cuando el hombre por sí mismo trata de determinar cómo es ese ser superior, se equivoca rotundamente. Ahí tenemos el caso de tantas religiones antiguas que, por ser producto de la imaginación humana, atribuían cualidades divinas a las que no lo tenía, por ejemplo, al sol, al mar, a un gato, a una vaca, o inventaban una serie de personajes fantásticos. Por cierto, con los mismos defectos de los seres humanos, a los que consideraban dioses, y tenían muchos. Vemos, por ejemplo, que egipcios, hindúes, griegos, romanos, incluso nuestros ancestros prehispánicos, creían en gran cantidad de dioses. Entonces cabe preguntar, ¿cómo fue que alguien llegó a la conclusión de que había un solo Dios? Y la respuesta es que no fue una conclusión, sino que fue una revelación. Para comprenderlo, cabe considerar lo siguiente. Si quieres saber algo de un ser inferior a ti, por ejemplo, de un insecto, puedes adquirir un conocimiento muy completo con solo observarlo, medirlo, disecarlo y analizar sus partes en el microscopio. Pero si quieres saber algo acerca de un ser semejante a ti, puedes averiguar mucho con solo mirarlo. Pues si tiene, como tú, ojos, nariz, boca, orejas, manos, pies, puedes deducir que, al igual que tú, puede mirar, oler, hablar, oír, tocar, caminar. Claro que hay mucho que no podrías saber con solo mirarlo. Por ejemplo, su nombre, su ocupación, su historia, pero basta que te comuniques con él para averiguarlo. Pero cuando se trata de saber algo de Dios, un ser superior a ti, invisible, del que no conoces nada y del que solo puedes ver las huellas de su presencia en lo que te rodea, no tendrías la menor posibilidad de conocerlo por tus propios ilimitados medios. Fue lo que sucedió con los pueblos antiguos. Lo intuían, pero lo desconocían. Y por eso inventaban lo que se les ocurría y a cualquier cosa llamaban Dios y se ponían a adorarle. Hasta que Dios se dio a conocer. Eso marcó la diferencia. Permitió a los hombres entrar en contacto con Él, no como lo imaginaban, sino como es en realidad. Los ayudó a descubrir que las religiones politeístas eran falsas, que no hay numerosos dioses, que solo uno es el verdadero. No fue una conclusión humana, fue una revelación divina.
Así pues, decir creo en un solo Dios expresa que aceptamos lo que Dios nos ha revelado, que Él existe y que no hay otro fuera de Él. Expresa también que con su ayuda queremos vencer una tentación que desde la antigüedad hasta nuestros días ha estado siempre presente en la vida humana, la de la idolatría, la de rendir culto a otros dioses. Y no me refiero solo a los de antiguas religiones paganas que se han estado poniendo nuevamente de moda, sino a los que el mundo nos pone hoy delante, que es el Dios poder, el Dios dinero, el Dios hedonismo, el Dios frivolidad, el Dios promiscuidad, el Dios consumismo, el Dios adicción, el Dios rencor, el Dios violencia y todos los demás dioses falsos, ante los cuales es tan fácil postrarse cuando no se conoce al verdadero Dios. Proclamar creo en un solo Dios es atrevernos a declarar públicamente que rechazamos toda forma de idolatría. Vuelvo a repetir para que no haya confusión. Proclamar creo en un solo Dios es atrevernos a declarar públicamente que rechazamos toda forma de idolatría y que ni tenemos ni queremos servir a otros señores, porque solo Dios es nuestro Señor. Continuamos. Y dice, cuando decimos Padre, decimos ¿por qué? La pregunta, ¿por qué sabemos que Dios es Padre? Pues porque Él también nos lo reveló. En el Antiguo Testamento, Dios se muestra como Padre en el sentido general del Creador, dador de vida. Es un concepto, que se comprende en colectivo. Dios se da a conocer como Padre de su pueblo elegido. Nos dice, Padre me llamaréis y de mi seguimiento no os volveréis. Esto nos lo dice en Jeremías capítulo 3, versículo 19. Y dice, saber que Dios es Padre nos descubre dos aspectos fundamentales acerca de Él. Primero, que no es un Dios lejano. Se equivoca quien cree que Dios hizo el mundo y se desentendió. Considera esto: si a un papá cuyos hijos están pasando por dificultades, le preguntas, ¿cómo estás? Jamás te responde. Jamás te responde muy bien, gracias, sino te dice, mal, mi niña está enferma o preocupado, pues mi hijo no haya empleo. Su paternidad le hace sentir como propios los asuntos de sus hijos, inquietarse y conmoverse por ellos. Así también sucede con Dios Padre. Se interesa y se conmueve por todo lo nuestro, hasta el último detalle, y no los pierde de vista. No porque
quiera tenernos checaditos para ponernos tache si hacemos algo malo. No, 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 sino porque está atento a ver cómo puede ayudarnos. Y cuando ve que nos tropezamos, que fallamos, que caemos, se compadece de nosotros. Dice el salmista, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Se acuerda de que somos barro. Esto nos lo dice en el Salmo 103, versículo 13. El segundo aspecto que descubrimos de Dios como Padre es que no es uno de esos papás que nunca están en su casa, que no saben lo que sucede con sus hijos y para compensar sus ausencias les regalan y conceden todo lo que estos quieren, hasta volverlos juniors buenos para nada. Dios Padre está siempre al tanto de lo que nos pasa y nos conoce bien. Y como todo buen papá es educador, pedagogo, formador, nos va guiando, moldeando, puliendo para hacer surgir lo mejor de nosotros y ayudarnos a superar lo malo. No teme reprendernos cuando hace falta. Esto nos lo dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12, y no nos echa a perder dándonos todo lo que se nos ocurre pedirle. Que Dios sea nuestro Padre nos da la certeza de saber que interviene en nuestra vida para bien, aunque no siempre sepamos reconocerlo ni agradecerlo. Y solo nos da, concede y permite lo que le conviene para nuestra salvación. En el Nuevo Testamento, el concepto de Dios Padre adquirió una nueva dimensión. Desde que Jesús enseñó a sus discípulos a llamar Padre a Dios usando la palabra Abba, que es una especie de balbuceo con el que un niño pequeño que apenas está aprendiendo a hablar se dirige a su papá. Abba, Abba, Abba. Podría traducirse como pa o papi. Antes de que Jesús se había atrevido a dirigirse a Dios Padre con tanta familiaridad, hubiera sido considerado irrespetuoso, porque lo propuso Jesús. ¿Por qué lo propuso Jesús? Desde luego, porque él mismo se dirigía o refería así a Dios. En los 4 evangelios hay 170 ejemplos de ello. Y también porque esta palabra expresa a la perfección cómo quiere que nos relacionemos con Dios, como niños pequeños, para los cuales su papá es lo máximo. El que les explica el mundo, el que los cuida y protege, el que indica lo que pueden y no pueden hacer, el que admiran, el modelo que quieren seguir cuando sean grandes, al que aman y en el que confían de todo corazón. Y cabe hacer notar que Jesús no solo nos enseñó a llamar Padre a Dios, sino que realmente nos introdujo a su familia. Nos envió el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que nos hace hijos adoptivos del Padre. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4-7.
Así pues, cuando en el credo proclamamos nuestra fe en un solo Dios Padre, también proclamamos nuestro gozo y gratitud de saber que no solo somos de barro en manos del alfarero que nos ha creado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, sino sus hijos amados. Cuando decimos todopoderoso, solemos entender la palabra poder de dos maneras. Como expresión de que haya capacidad y posibilidad de hacer algo cuando decimos temo no poder o sí voy a poder. Y también como término que expresa fuerza y dominio sobre otros. Hablamos del poder, del dinero, el poder político. En este mundo, todo poder, entendido en cualquiera de sus sentidos, está necesariamente limitado por alguna barrera física de tiempo, de espacio social, cultural y económica. Nos alegramos de ello, pues no es difícil imaginar que si el poder de los seres humanos no tuviera límites, no tardarían en destruirse, y es que se dice que el poder embriaga a la gente y quien lo tiene no suele resistir a la tentación de abusar de él, cometer injusticias y atropellos. Pero lo que aplica al hombre no aplica a Dios. Dios sí tiene poder ilimitado. Solo Él tiene todo el poder. Es decir, es todopoderoso. Varias veces en la Biblia se hace referencia al ilimitado poder de Dios. El propio Jesús afirmó que para Dios todo es posible. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26. Eso significa que tiene toda la capacidad, la posibilidad y la fuerza para hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Saber esto podría ser motivo de preocupación, de temor para nosotros. Resulta inquietante considerar que estamos a merced de un Dios que tiene todo el poder para perjudicarnos y acabar con nosotros. Y sin embargo, no nos inquietamos en lo más mínimo. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque Dios no es solamente todopoderoso, es también Padre nuestro. Lo decimos en el credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Eso lo cambia todo. Significa que este Dios, para el que nada es imposible, le ha puesto voluntariamente límites a su poder. Cuando se trata de ejercerlo en nosotros, lo emplea solo para nuestro bien, solo para beneficiarnos, porque nos ama con amor paternal. Como un león que esconde sus garras mortales cuando empuja juguetón con sus patas a sus cachorritos, como una loba que transporta a su lobezno prensándolo por el cuello con su hocico sin encajarle jamás los colmillos. El poder de aquel cuya sola voz puede descuajar los cedros, sacudir el desierto, retorcer los robles, descortezar las selvas. Eso lo vemos en el Salmo 29, cuya sola presencia
hace temblar y retemblar la tierra. Eso lo encontramos en el Salmo 18. El poder avasallador, temible, tremendo de Dios se disuelve como una ola que se convierte en espuma, en arena en la playa. Se vuelve delicado, silencioso, discreto, no nos avasalla, no nos atropella, no nos daña, no nos da pavor, porque los prodigios que obra son siempre a nuestro favor. Tenemos sobrados ejemplos de ello. Con su poder creó el mundo, el universo, nos hizo a nosotros, nos dio todo para que fuéramos felices, y cuando nos apartamos de su lado, no usó su poder para aniquilarnos, sino para salvarnos. Y tal vez en este punto valga la pena aclarar que ser hijos del Todopoderoso no nos da el derecho a pedir lo que se nos ocurra, esperando, incluso hasta exigiendo que nos lo conceda, como si Él fuera un papi millonario que le concede a sus niños todos sus caprichos. Saber que aquel que todo lo puede es nuestro Padre nos permite abandonarnos confiados a su cuidado, poner nuestra vida en sus manos con la certeza de que intervendrá en ella para bien, sostenernos si tropezamos, levantarnos si caemos, rescatarnos si nos perdemos y conducirnos de su mano y hacia Él. Cuando decimos creador del cielo y de la tierra, actualmente parece que acaparan más nuestra atención las creaciones humanas que la creación así con mayúsculas, es decir, lo creado por Dios. Nos dejamos apantallar por la tecnología y estamos tan pendientes de una pantalla, un teclado, un motor, un foco o la carátula de un reloj que ya no nos asombra el milagro de las estaciones del año, que a cada noche le sigue el día, que haya árboles y aves que aniden en ellos, que una flor brote en un muro de piedra, que un colibrí se mantenga inmóvil en el aire. Cuando rezamos el credo, cuando menos una vez por semana en misa y nos ubicamos, recuperamos la perspectiva, recordamos que por más creadores y creativos que nos sientamos, no somos dioses, somos humanos, criaturas de aquel que creó el cielo y la tierra y cuanto hay en ellos, incluidos nosotros, tú y yo. La pregunta, ¿por qué podemos afirmar que Dios lo creó todo? Pues la respuesta es, tenemos al menos dos razones para hacer semejante afirmación. Y estas son, ponen atención, la primera es que así como al ver una escultura o una pintura, deducimos la existencia de su autor. Aunque no lo conozcamos, al contemplar la creación, no podemos menos que deducir que existe un creador, que, partiendo de ceros, lo hizo todo. Pues de no ser así, no existiría ninguna cosa, ya que la materia no se crea a sí misma. La nada produce
nada. Es una de las pruebas más lógicas y evidentes de la existencia de Dios. Eso lo podemos leer en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 20. La perfección de la creación, su genialidad, su ritmo, la manera como todo armoniza, no puede ser obra de la casualidad. La segunda razón es que el mismo Dios nos lo reveló. En el libro del Génesis, el autor bíblico narra poéticamente que Dios creó todo cuanto existe. Esto lo podemos ver en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 1. También San Juan lo atestigua en el prólogo de su Evangelio. Y a lo largo de la Biblia, Dios se da a conocer como el Creador. Ello tiene para nosotros, por lo pronto, dos implicaciones, que son: la primera es reconocer que como Él es nuestro Creador, así como un fabricante conoce a la perfección lo que ha fabricado, Dios conoce mejor que nadie cómo funcionamos, qué nos hace bien y qué nos hace mal, qué puede descomponernos y qué clase de mantenimiento requerimos. Así que lo que más nos conviene es seguir sus instrucciones. Están asentadas en la Biblia, explicadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos proporcionan cuánto necesitamos saber para alcanzar nuestro máximo potencial, la plenitud, la santidad, la salvación a la que estamos llamados, a la que Dios, nuestro Creador, quiere destinarnos. La segunda es que saber que Dios lo creó todo, y además de ver lo que hizo bello y bueno para ponerlo a nuestra disposición, nos hace comprender cuánto nos ama, cuánto nos valora, y eso aumenta nuestro amor y confianza hacia Él, y nos permite exclamar como el salmista, donde dice: levanto mis ojos a los montes, y pregunta: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y eso nos lo dice en el Salmo 121, párrafo 1, 2. Cuando decimos de todo lo visible y lo invisible, afirmamos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es decir, de cuanto existe, pues se suele hacer referencia al todo mencionando los extremos, y añadimos de todo lo visible y lo invisible. En otras palabras, afirmamos que Dios creó lo que vemos y también lo que no vemos. Decir que creo lo que vemos no requiere mayor explicación. Es obvio que lo sabemos. Autor de todas las maravillas de la creación que están a nuestra vista. Pero, pregunta, ¿qué queremos decir cuando proclamamos que creó lo invencible? Quizá cabría entender esta afirmación en varios aspectos. Uno, que se refería a lo que por siglos nadie vio, porque no se ve a simple vista. Por ejemplo, organismos unicelulares
que ahora podemos observar con ayuda de un microscopio o galaxias lejanas, que ya podemos ver con telescopio. Otro aspecto se refería a las virtudes que Dios creó y sembró en nosotros, y están ahí por obra suya y nos mueven a actuar aunque no las podamos ver. Nos permiten cumplir su voluntad y vivir edificando su reino. No es casualidad que seamos buenos o tengamos cualidades. Es obra de Dios, decía San Agustín. Señor, todo lo bueno que hay en mí proviene de ti. Otro aspecto se refería a la existencia de seres creados por Dios, pero invisibles para nosotros, específicamente los ángeles. Hay cristianos que como nunca han visto un ángel, no creen que existen. Pregunta, ¿creen en Dios al que no ven, pero no en los ángeles porque no los ven? ¿No es incoherente? Otros dicen que la iglesia inventó la existencia de los ángeles. Otros aseguran que lo de los ángeles es una metáfora para hablar de Dios. Teorías que no se sostienen cuando se ve que siglos antes de la Iglesia Católica, la Biblia habla de los ángeles como seres espirituales, creados por Dios para gloria suya y bien nuestro. No son atributos de Dios, son criaturas de Dios, que no es lo mismo. Y su existencia es dogma de fe. A este tema dedica el Catecismo de la Iglesia Católica, un apartado especial dentro de su repaso del credo. Tal vez también cabría interpretar lo de que Dios es creador de lo invisible como referido a todas esas intervenciones suyas que no vemos, pero que siempre son para bien. Pues así como todo lo visible lo creó bueno, todo lo invisible también. Por ejemplo, cuando lo que vemos nos parece mal, doloroso, triste, Dios obra invisiblemente, por una parte consolando, sosteniendo, fortaleciéndonos, y por otra parte interviniendo sin que nos demos cuenta, para que todo se resuelva para bien, con miras a nuestra salvación. Qué bello al rezar el credo, recordar las invisibles intervenciones de Dios a nuestro favor y darle gracias. Y desde luego, no se puede dejar de mencionar una realidad que es ahora invisible para nosotros, pero a la cual anhelamos llegar: el cielo, para pasar la vida eterna con Dios. Así pues, al afirmar en el credo que Dios creó lo visible y lo invisible, reconocemos que no solo nos fiamos de lo que vemos, basta mirar las llamadas ilusiones ópticas para darnos cuenta de que nuestra vista no es tan de fiar como creemos, sino que sabemos que Dios no se limitó a crear solo lo que podemos ver, sino que creó también lo que no vemos, pero que esperamos llegar a contemplar a su lado un día, para decir gozosos: nunca lo vi, pero ya lo sabía.
Cuando decimos creo en un solo Dios, estamos tan acostumbrados a usar la palabra Señor para dirigirnos o referirnos a cualquier ser humano del sexo masculino que no es niño ni joven, que tal vez se nos olvida lo que ese término significaba antiguamente. No era un título cualquiera, se aplicaba a alguien poderoso que se hacía respetar, que tenía a su cargo un territorio, que tenía a su servicio empleados y esclavos, que vivían pendientes de servirlo en todo. Señor era sinónimo de amo, de dueño, y tener un señor, un amo, implicaba estar siempre dispuesto a servirle sin réplica ni demora en cuanto se le ocurriera mandar, y exigía ponerse a su disposición en forma exclusiva. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y dice, es que toda proporción guardada, a quien sirve a más de un señor le puede suceder como al portero de un condominio que recibe de distintos inquilinos órdenes que se supone debe cumplir en ese instante. Uno quiere que le lave su coche, otro que vaya por tortillas, otro que le compre el periódico y otro que esté atento a ver si pasa el camión del gas. Pobre hombre, no logrará cumplirles a todos. Y si por atender a otros desatiende al más importante, probablemente será despedido. Queda claro que solo se debe de servir a un señor para poder prestarle toda la atención. Y en ese sentido se comprende también que en la Biblia se emplee el término Señor para referirse a Dios. Como sabemos que Dios es el Señor, ¿cómo sabemos que Dios es el Señor? Pues porque Él mismo se llamó así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay numerosas muestras de ello. Por ejemplo, lo primero que dijo al darle a Moisés los mandamientos fue: yo soy el Señor, tu Dios. Esto nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y cuando le dio unos preceptos que debía comunicar al pueblo, decía a manera de rúbrica al final de cada uno: yo soy el Señor. Eso nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1:37. Y en el Nuevo Testamento se da a Jesús el título de Señor, donde dice: cuando estaba en el seno de María y ella fue a visitar a su prima Isabel, ésta se preguntó: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Y a lo largo de los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, San Pedro, Santiago, etcétera, una y otra vez se le llama a Jesús el Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, en Juan, capítulo 13, versículo 13-14, y capítulo 20, 28, y en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21, y en la carta primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, y en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Llamar Señor a Dios tiene al menos dos implicaciones, que son:
reconocerlo como nuestro dueño con derecho de pedirnos y esperar que cumplamos su voluntad y reconocer que no que nos corresponde obedecerle, servirle, darle gusto. Llegamos así a la frase del credo que aquí nos ocupa, que es creo en un solo Señor. ¿Qué significa? Como ya se ha mencionado aquí, la fe no consiste solo en creer que existe Dios, sino en obedecerle. Decir creo no solo indica que creemos que Él existe, sino que nos adherimos a Él. Y decir creo en un solo Señor expresa no solo que sabemos que es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y que le debemos obediencia, sujeción, lealtad, sino sobre todo que no queremos tener otros señores, que no queremos tener el alma dividida, que deseamos servirle solo a Él. Se trata de una afirmación muy comprometedora que exige coherencia para respaldarla. No podemos decir que creemos en un solo Señor si servimos a otros señores, como el Señor Dinero, el Señor Poder, el Señor Sexo, droga, alcohol, etcétera, etcétera. Porque entonces nos sucedería como al portero aquel, que por querer quedar bien con muchos inquilinos, queda mal con el mero, al que debía haberle interesado complacer. Y ya para finalizar esta parte, además, cuando servimos a esos señores, quedamos agotados, vacíos. En cambio, servir al Señor que nos hace plenos, nos deja felices, y es que no hay otro amo mejor que Él, que nos ama tanto que nos considera sus siervos, que no nos considera sus siervos, sino sus amigos. Eso nos lo dice en Juan capítulo 15, versículo 15. Y con esto finalizo esta parte de el credo, que voy a estar haciéndolo en partes. Es muy largo, pero lo voy a estar, fíjense, aquí ya duré 1 hora, pero lo voy a hacer, no importa, en varios videos que tengo que hacer, pero lo tengo que completar. La explicación completa es muchísimo, pero es para reflexionar, para tener el conocimiento, para tener la información y cómo lo relacionamos a la vida diaria y qué es lo que significa precisamente esta oración tan poderosa de fe que es el credo, que ahí se resume absolutamente toda nuestra fe. Entonces lo voy a hacer, como les digo, es muchísimo, pero van a ser varios capítulos, pero no importa que se los ponga en orden, pero lo tengo que sacar completo. Así de que aquí está la enseñanza, aquí está el contenido, tú sabrás qué haces con él. Yo nada más te lo entrego, te lo doy de todo corazón, te lo comparto de todo corazón, con la motivación de que lo analicemos, reflexionemos y nos demos cuenta qué es lo que decimos y de qué estamos hablando aquí. Es la fe, poner en práctica esta fe del credo. Entonces, aquí te lo entrego con todo el amor, con todo el deseo de que lo compartas con las demás personas, que lo escuches, lo medites, reflexionemos y vayamos teniendo más hambre de saber de las cosas de Dios, especialmente de lo que se trata de nuestra fe, de lo que decimos en la Santa Misa, para ir comprendiendo que todo hay una razón, el por qué lo decimos y qué nos está diciendo Dios ahí
en esta poderosísima oración de fe. Así de que, sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es María López. Espero me vuelvas a acompañar y que no me dejes sola y que lo compartas con las demás personas. Esa es la petición que te hago, que lo compartas, y espero que te haya sido de tu agrado. Ahí tienes el video para mirarlo, escucharlo cuantas veces lo necesites, y sobre todo que lo compartas con las demás personas. Dejen sus comentarios, me gustaría que dejaran sus comentarios, qué les parece, y pues nada más, pero todo se lo dejo a su criterio. Así de que sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California, y mi nombre es María López, y hasta el próximo video. Adiós.